qué es la diabetes, cómo podemos en un momento determinado tomar decisiones que cambien nuestras vidas. Empezamos, José Adrián. Ok, lo primero es conocer qué es, porque muchos han sido diagnosticados y llegan a un consultorio, le dicen usted, no, tiene el azúcar alta, tiene diabetes, y eso es como cuando nos tiran un balde de agua fría, ¿sí o no? Usted queda, dice que diabetes, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? Glucosa, ¿eso qué es? Entonces, lo primero es saber, y me gustó mucho esto que encontré, que es un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo usa la glucosa en la sangre. O sea, entender que la diabetes te afecta al corazón, que tener diabetes te afecta a los riñones, que tener diabetes te afecta a la microcirculación, que tener diabetes te afecta tu visión, te cambia la vida. O sea, decir que tienes diabetes o tener un diagnóstico de diabetes, dejas de ser la persona que eras y eres un nuevo ser humano. Entonces, ese nuevo ser humano no puede seguir haciendo las cosas como las hacía hasta ese día. Tiene que empezar a hacerlas diferentes, porque es un nuevo ser humano. La causa de la diabetes varía según el tipo de diabetes que se tenga. Aquí vamos a ver que hay cuántos tipos de diabetes hay. Y lo que provoca es un exceso de azúcar o de glucosa, porque el médico le va a decir, tiene la glucosa alta. Y usted dice, ¿y eso qué es? Entonces, la glucosa es azúcar, un exceso de azúcar en sangre. Entonces, es importante que sepamos qué es eso de glucosa. La siguiente, José Adrián. Eh, la glucosa, ¿qué es? La glucosa es azúcar. Y es importante saber que la glucosa no es nuestro enemigo, que el azúcar no es nuestro enemigo. O sea, el azúcar es importante porque es una fuente de energía para las células que forman músculos y tejidos. O sea, es un componente importante en nuestra vida. Es la principal fuente de combustible del cerebro. A muchos nos ha sucedido que cuando no hemos comido, no hemos tenido tiempo de comer como se debe, pasamos varias horas de inanición, nos sentimos con sueño, aletargados, cansados, malhumorados. Eso es porque nuestro cerebro necesita combustible. Entonces, el azúcar es importante, no es nuestro enemigo. Proviene de dos fuentes, de los alimentos, por un lado, y del hígado. Y aquí es importante que tengamos claro que el hígado también nos produce glucosa. El hígado elabora y almacena glucosa a partir de el glucógeno cuando los niveles de glucosa han bajado. O sea que el hígado es un órgano que también me ayuda en un momento determinado y aporta esa glucosa. Y esto es importante saberlo, porque si yo tengo problemas en el hígado, voy a tener problemas también con este manejo de glucosa en sangre. Entonces, por eso es que es importante cuando a mí en un ultrasonido me sale y me dicen que no, lo que pasa es que le salió infiltrados de grasa en el hígado o le salió hígado graso. Ojo, ojo, porque esa es una señal de alarma. El médico que a usted le diga, no pasa nada, nada más le salió, mire, no le salió nada malo, nada más dice que tiene grasa en el hígado, deje de comer grasa. Eso no puede ser. Tenemos que hablarle un poquito más al paciente de las consecuencias de tener problemas en el hígado. Y también el paciente debe preguntar. O sea, no se quede con eso de algo simple. No existen cosas simples en salud. Esas ya son señales de alarma. La siguiente. Entonces, hablamos de lo que es la diabetes crónica. Hace un momento decía, bueno, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Tenemos dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la diabetes con la que siempre hemos sabido, pues nacemos con ella, o hay un factor genético donde a mí me encantó esta figurita cuando la vi en internet y me la copié, porque es súper sencilla, fácil de comprender. La tipo 1, el páncreas falla en la producción de insulina. La insulina, por ahí hay una diapositiva que habla un poquito más de la insulina, pero es una proteína
Nosotros, en nuestras células, nosotros tenemos una cubierta que es la membrana plasmática, y esa membrana plasmática, ella es media picky, es selectivamente permeable. Ella decide qué entra a nuestra célula. Ella decide qué sale de nuestras células. Ahí no entra cualquiera, porque ella no es una pared, pero es selectivamente permeable. Entonces, hay algunas, por ejemplo, los gases, el agua, entran o difunden libremente a través de la membrana plasmática. Pero hay otras sustancias o moléculas que son más grandes, más pesadas y necesitan un transportador. Necesitan, por decir, yo le digo a mis estudiantes, un busito colegial que les permita pasar esa molécula más grande. Entonces, eso ocurre con la glucosa. La glucosa es necesaria, pero es muy pesada. Entonces, ella utiliza una proteína, que eso se vale, un busito, una proteína de transporte, que en el caso de la glucosa es la insulina. La insulina es la proteína que le permite a la glucosa entrar a la célula y poder ser utilizada. Si no tenemos esa proteína, si no tenemos esa insulina, la glucosa que va a pasar se queda afuera, porque ella no difunde libremente la membrana plasmática. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, no es que tenemos que tener claro. Que si no tengo insulina, como es el caso de la diabetes tipo 1, ahí hay una falla genética, no se produce la insulina, el páncreas no produce, porque quien produce esto es el páncreas. Entonces la glucosa no tiene ese transportador, o hay muy poquitito de insulina, casi nada, y la glucosa se queda afuera. Entonces, pues definitivamente no puede entrar y hay un aumento de glucosa en sangre con todas las consecuencias que trae tener ese aumento de glucosa en sangre, que no puede ser utilizada por la célula. Si no puede ser utilizada por la célula, entonces yo voy a tener todo eso de sueño, pereza, cansancio. Entonces, las mamás nos dicen, es que este chiquillo se la pasa durmiendo, no llegan hacia el consultorio porque ya me ha sucedido, este chiquillo se la pasa durmiendo, nada más quiere estar comiendo, suda mucho, se cansa mucho. Entonces, ojo, ese niño de 10 años, de 8 años, hay que hacerle laboratorios. Yo me alarmo cada vez que abro los expedientes y me doy cuenta que hay pacientes que tienen más de un año que no le mandan ni siquiera una simple glucosa, ni hablar de una hematología. Entonces, ojo con esos niños. Yo, de hecho, desde hace buen rato, soy como el terror de los laboratorios, porque a los niños yo les mando glucosa. Yo no le mando solamente lo que sale en la norma, que dice que le tenemos que mandar urinálisis, ese por parásitos, VHC, tipaje. Yo además le agrego glucosa, porque yo no sé qué niño se me puede ir con una hiperglicemia y no me estoy dando cuenta. Entonces, empezaron los laboratoristas ustedes saben que el Ministerio de Salud administra pobreza, ¿no? Entonces los laboratoristas, ¿y que por qué le está incluyendo glucosa? Yo es que porque es necesario. Tú no sabes qué hiperglicémico se te está fugando por ahí, no, sí. Entonces empezaron a decir que soy el terror de los laboratorios. Ya no pelean conmigo porque sabe que lo voy a seguir mandando. Además de que les expliqué cuál es la razón y estuvieron desde el punto de vista de salud pública de acuerdo conmigo. Entonces, esa es la glucosa tipo 1, perdón, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, esta es la que a los gerentes nos causa más molestias. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad buscada. Entonces, en la diabetes tipo 2, nosotros no es que no tenemos insulina, sí tenemos insulina, pero como tenemos un exceso de glucosa, o sea, tenemos un exceso de azúcar en sangre, la insulina se vuelve insuficiente. O sea que los busitos, es como el sistema de transporte nuestro en Panamá, no es suficiente para cargar a toda la gente que está esperando el transporte colectivo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda en la parada. Y eso mismo ocurre acá. Y esta es como les digo, una enfermedad buscada, porque es algo que nosotros hacemos mal, lo que estamos ingiriendo y que no hacemos ejercicio. Eh, por eso es que le digo estilo de vida, y vamos a ver también más adelante que vamos a hablar sobre eso. Entonces la glucosa se queda afuera porque la insulina no es suficiente para transportarla. Entra la glucosa que puede transportar la insulina, pero mucha queda afuera. Entonces esa es la diabetes tipo 2.
Y se habla de que estas son diabetes crónicas. Y yo puse ahí en signo de interrogación si no es reversible. Porque si es reversible, si se puede revertir este tipo de diabetes y definitivamente la solución está en las manos del paciente. Un poco en el médico y la docencia que le dé a este paciente, pero básicamente en el paciente que esté empoderado de que tiene una enfermedad, de que se puede controlar, pero depende de él. Yo admiro mucho a un internista que fue jefe mío en el hospital de Chepo en mi segundo año de internado hace 1000 años atrás. No me pregunten, se me cae la cédula, pero hace mucho tiempo. Y a mí me llamaba la atención porque cuando él diagnosticaba un diabético nuevo o un hipertenso nuevo, la primera interconsulta que él hacía era psiquiatría. Y yo, cuando empecé a ver esto, yo decía, pero ¿por qué psiquiatría? Y él me decía, fácil, porque hay que hacer una cosa que se llama internalización de la enfermedad. Si el paciente no internaliza que lo que le está pasando él puede controlarla, pero que él tiene que hacer cambios, no es que debe, tiene que hacer cambios en su vida, que lo que hizo hasta ese momento estuvo mal y que tiene que hacer un cambio radical. Si él no internaliza eso, no existe tratamiento terapéutico que funcione. Ninguno. Ni que le pongan agua bendita porque no va a funcionar. Entonces, yo siempre, y le doy gracias a Dios, que esto fue empezando cuando yo estaba empezando a ser médico, segundo año internado, o sea, todavía ni siquiera estaba en el ruedo de la medicina, estaba haciendo mi internado para poder tener mi idoneidad. Tuve este tipo de maestros y de ahí entonces empezó esa conciencia mía de que la educación al paciente era vital o es vital. Y es un poquito lo que a veces los pacientes pelean conmigo porque yo empiezo a hablar, 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 hablar. Y muchos pacientes están acostumbrados a que llegan, el médico le da la receta y se van. O sea, no demoran ni 5 minutos y ya, yo fui y ya salí. Pero eso no es hacer medicina. Por lo menos no lo que a mí me enseñaron en la Universidad Nacional de Panamá. Medicina es un arte y tenemos que empoderar al paciente de que si tiene una enfermedad como esta o una enfermedad crónica, el paciente tiene que hacer cambios para poder salir adelante y llevar una vida, no sobrevivir, sino vivir. La siguiente, José Adrián, por favor. Existe también un concepto que a mí no me gusta mucho, hoy escuchaba a una paciente y es que yo no tengo diabetes, tuve prediabetes, cuando voy a ver hemoglobina glicosilada en 7, yo dije, oh, alguien en algún momento le dijo que eso estaba bien, no sé quién, yo no fui, yo la heredé hoy. Entonces, hay un concepto que esto hay que aclarárselo muy bien a los pacientes, que es la prediabetes. Este es un concepto que a veces lo toman muy a la ligera. Es cierto, en ese punto es reversible, pero no es reversible porque usted no le presta atención. Es reversible porque usted tiene que hacer cambios. Entonces, los niveles de glucosa en sangre son más elevados de lo normal. Eh, Me imagino que aquí en la sala hay médicos y también pues es una información que todos debemos manejar. Si yo le hago a un paciente glucosa en sangre en ayuno, te mandan a hacer un ayuno de 8 horas o más, y esa glucosa me sale en 104. Y la máquina dice, porque el equipo ahora te manda los rangos, no, que hasta 105 es normal. Y al paciente le salió en 104, mándele a hacer por lo menos una hemoglobina glicosilada. Porque en ayuno de 8 horas, realmente un paciente no le debe salir arriba de 90. Pero si a usted le sale por allá, que eso son, di que no, está dentro de lo normal. Ojo, porque eso es una señal de alerta. Y por ahí hay mucha gente con glucosa así que jamás le han mandado a hacer una hemoglobina glicosilada. Y ni hablar de resistencia a insulina, ni nada de esas cosas que ahora se hablan y que no está accesible a todo el mundo, pero sí ya se está haciendo.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si su médico no le presta atención, usted sí préstele atención. Eh, Como les dije, en la prediabetes, los niveles de glucosa son más elevados de lo normal, no son tan altos como para ser denominados diabetes, pero se puede convertir en diabetes si no se toman medidas de control. Entonces, en este punto, mándele una hemoglobina, una glicosiladita ahí, como dicen los médicos, para descartar, porque yo he tenido pacientes, incluso con glucosa abajo de 100, y tienen hemoglobina glicosilada 6.5 y hasta 7. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y miren, ya aquí hay síntomas: cansancio extremo, trastornos genitales, o sea, en el líbido, mareo, obesidad central. Ay, Dios mío, Nino, es que así cambia de médico si no le presta atención. Estoy totalmente de acuerdo. Porque, como les dije, la medicina es un arte. Y lo que dice mi querida Nino es que es cierto. Nosotros tenemos que conversar con el paciente. A veces, aunque el paciente no quiera, nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Yo he tenido mis encontronazos con el paciente, pero lo que yo hago es que yo los dejo que hablen y yo bajo la guardia para poder sacarles más información. Porque vienen de un sesgo donde el médico, no, yo vengo por mi pastilla, no, una pastilla blanca, amarilla, no sé qué, y el médico le va haciendo la receta y a veces ni siquiera es el medicamento que toma, porque se ponen a adivinar medicamentos. Yo tampoco hago eso. Porque esa es otra señal del que el paciente no está empoderado de su situación. Vengo por mi medicamento de control. Ajá, ¿qué medicamento usted toma? Una pastilla larga blanca. Yo se lo digo, señor, yo ni por color, ni por olor, ni por forma. Paciente de más de 5 años está tomando ese medicamento y no se sabe el nombre, o por lo menos, porque a mí también se me olvidan las cosas, anótelo o lleve la cajita. Desde que un paciente se sienta y dice, es que eso está escrito en el expediente, ya yo sé que es un paciente que tiene un total descontrol de su enfermedad. Entonces, que desde ahí uno tiene que empezar a luchar, porque es una lucha, pero es en pro del paciente. Para mí sería mucho más fácil hacerle la receta y vaya, pero eso no es. O sea, eso no está en mi ADN. No, no puedo, no puedo. Eso no es lo que mi papá me enseñó. Seguimos. Existe otra diabetes, que es la diabetes gestacional. También es reversible si es bien tratada. Ocurre durante el embarazo. Es una situación, es una de las morbilidades que se pueden encontrar en el embarazo y que lo hacen como un embarazo de alto riesgo. Hay un aumento excesivo de peso en el embarazo, entre otras causas, por mala alimentación, con exceso de carbohidratos sobre todo. Por supuesto que también es algo buscado. Eh, yo también durante el embarazo dije, voy a comer todo lo que no como, porque yo me cuidaba muchísimo y comí y ajá, me dio preeclampsia. O sea, es algo buscado. Eh, Puede desaparecer cuando nace el bebé. Ojo con esa palabra, puede desaparecer. No significa que siempre desaparece. Entonces, es una paciente en la cual yo tengo que estar pegada a esa paciente no solamente durante el embarazo, sino incluso después del embarazo, porque me puede quedar diabética. Y obviamente es una complicación en el embarazo. Es una paciente que debe ser tratada, manejada por un equipo más idóneo, o sea, su ginecólogo, el endocrinólogo, o sea, es algo que se puede convertir en un verdadero desastre, tanto para el producto, o sea, para el niño o el bebé, como para la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto con la paciente embarazada que me está haciendo niveles altos de azúcar. Y por eso es que en la norma nuestra de ginecobstetricia, nosotros debemos hacerle dos niveles de glucosa a la embarazada. Una antes de las 20 semanas y la otra después de las 30 semanas. O sea, hay que estar, el médico tiene que cumplir con eso, y ahora mismo es como una receta de cocina, eso está ahí, uno abre la hoja de evolución de embarazada y ahí te dice, si ya le mandaste el azúcar, mándasela, o sea, la glucosa
porque eso son indicativos. O sea, hay que hacerle por lo menos 2 glucosas durante las 40 semanas. Y la orden es esa, uno antes de las 20 semanas o en las 20 semanas ya tener una glucosa y a las 30 semanas. Y es precisamente buscando esto, porque como les dije, puede ser una complicación tanto para el producto como para la madre. Y posteriormente, que no les pase como me pasó a mí, que nace la niña y ya después se olvidaron de que yo hice preeclampsia y quedé hipertensa. Que gracias a Fusion ya eso está en control. Válgase el comercial. Eh, pero sí, a mí me pasó y entonces hay que tener mucho cuidado en este punto porque eh, si no sigo a la paciente posterior al parto, me queda diabética, con complicaciones, insuficiencia renal, hay muchas embarazadas que hicieron diabetes gestacional que han quedado en hemodiálisis a consecuencia de eso. Y es precisamente por no darle una atención adecuada a esta paciente luego de que nace el producto o el bebé. La siguiente. Entonces nos queda claro pues que esas dos son, por decir así, la prediabetes es una etapa temprana de la diabetes. Entonces no podemos tomarla a la ligera cuando encontramos esto. Por eso es que a mí no me gusta utilizar el término prediabetes. O sea, de que a mí ya me empieza a salir un paciente así, yo lo empiezo, me le pego como si ya lo tuviera diabético, porque donde yo me descuido con ese paciente, quedó en diabetes en menos de un mes. Créanme que eso es así. Entonces, el concepto prediabetes o esa palabrita prediabetes yo casi nunca la uso con los pacientes, porque eso es como decirle, ah, tienes licencia para lo que quieras. Y es así, lo toman así. Si uno no le pone la intensidad o no le pone la importancia, el paciente no le toma importancia. Y esto es algo que se lo digo a mis colegas porque confieso que he vivido y lo he vivido con los pacientes. Pintarle las cosas bonitas al paciente lo único que hace es que el paciente se desentienda y no puede ser. Entonces, ¿qué síntomas yo voy a encontrar? Más sed de lo habitual, micción frecuente, o sea, orinadera, como dice el paciente, pérdida de peso involuntaria, cetonas en orina. Las cetonas son producto de la descomposición del músculo y la grasa que ocurre cuando no hay suficiente insulina, sensación de cansancio y debilidad, cambios en el estado de ánimo, pueden estar irritables o pueden estar muy lábiles, visión borrosa. Se fue el audio, doctora. Que dice que el anfitrión me desactivó. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. Ahora sí. Es que José Adrián, ¿qué pasa? Me está saboteando. Ahí salía que el anfitrión me había desactivado el audio. Hago constar. Ok, regresamos. Más sed de lo habitual, micción frecuente, pérdida de peso involuntaria, cetonas en orina. Las cetonas, como ya les había mencionado, es producto de la descomposición del músculo y la grasa. Como está perdiendo peso, y eso también lo vamos a mencionar más adelante, acuérdense que la pérdida de peso debe ser de forma bien llevada. Entonces aquí se pierde no solamente grasa, sino también músculo. Entonces, por descomposición de músculo y grasa, hay entonces cetonas en orina, sensación de cansancio y debilidad, cambios en el estado de ánimo. Les decía pues que puede estar muy irritable o muy lábil, muy sensible, visión borrosa, cicatrización deficiente, infecciones vaginales, infecciones urinarias a repetición, en la piel, en las encías, etcétera. O sea, eh, muchas veces, y de hecho tengo algunos testimonios de pacientes que no sabían que eran diabéticos hasta que tuvieron una herida que no les cicatrizaba. Y ya eso les llamó la atención. Y se hicieron una glucosa y la glucosa por las nubes. O sea, quién sabe desde cuándo son diabéticos. Y eso es porque nosotros por lo menos debemos hacernos una batería de exámenes generales por lo menos una vez al año. Por lo menos.
Lo ideal sería, si estamos sanos, 2 veces al año, pero por lo menos una vez al año. Su médico debería actualizarle su batería de exámenes una vez al año si no tiene patología. Si tiene alguna patología y está controlada, 2 veces al año. La siguiente. Entonces, lo que vimos hace un momento son los síntomas que puede presentar una persona y que puede darle sospecha de que algo no anda bien. Entonces, les mencionaba, y les había adelantado esto, que la insulina es una hormona. El páncreas como tal, el páncreas tiene dos sombreros. El páncreas tiene funciones endocrinas. El sistema endocrino es el que tiene glándulas que no tienen conducto, que vierten su secreción al torrente sanguíneo. Y entonces el producto del sistema endocrino son las hormonas. La insulina es una hormona que es una proteína. Como les dije, es la proteína que se encarga de transportar a la glucosa para que pueda atravesar la membrana celular. Entonces, esta hormona es secretada pues por la porción endocrina del páncreas, porque el páncreas también tiene una porción exocrina que es parte del sistema digestivo. Y por un conducto, ella vierte su secreción, el páncreas vierte su secreción al intestino. Entonces, el páncreas tiene esos dos sombreros. Tiene una porción endocrina y una porción exocrina. Como les dije, pues es la proteína transportadora del azúcar para que atraviese la membrana plasmática. Si hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina no se da abasto, se vuelve insuficiente y esa glucosa se acumula entonces en el torrente sanguíneo. Y esa es la causa principal de la diabetes tipo 2, que ya les había mencionado, que es algo, como yo digo, es una enfermedad buscada eh, por lo que comemos y porque no hacemos actividad física. Entonces, es una enfermedad buscada, es una enfermedad que está atacando gente joven, porque diagnosticarle diabetes a una joven de menos de 30 años, a una persona de menos de 55 años, eso es una carga económica para cualquier país, porque esa persona debería estar produciendo para aumentar el Producto Interno Bruto de un país y lo que está haciendo es devengando medicamentos caros, porque cada vez son más caros, devengando atención especializada, eh, cada vez más especializada, porque como les dije, los diabéticos, una de las complicaciones es la insuficiencia renal, quedan en hemodiálisis. En nuestra querida provincia existen 2 centros de hemodiálisis que ya no tienen cabida para una hemodiálisis más. El que ahorita quede diagnosticado que necesita diálisis va para diálisis peritoneal en su casa, porque no hay cupo para hemodiálisis. Y tenemos 2 centros con 3 turnos de hemodiálisis. Así de grave está esta situación. Y cuando vamos a ver, más del, no sé, 70, 75%, puedo que más, de las insuficiencias renales, la enfermedad que lo llevó a eso es la diabetes. La siguiente, José Adrián, sí, así de graves estamos. Entonces, tratamiento, la parte que me encanta. Todas las normas internacionales, no la norma de Panamá, todas las normas médicas internacionales ponen como primera línea de tratamiento estilos de vida saludable. No son los medicamentos. Para la hipertensión, para la diabetes tipo 2, estilos de vida saludable. Entiéndase, comer sano, no dieta. Esa palabra dieta yo no la uso con nadie. Porque desde que usted dice dieta, perdió al paciente. Porque dieta te pone un freno. No es dieta. Cuando usted dice dieta, la gente dice, ya no voy a comer. Ya la anoréxica esta me mandó a no comer. Claro, como ella no come, todo eso me lo han dicho los pacientes, así que no lo estoy inventando. Entonces, lo que tenemos que decirles es, tiene que comer sano. ¿Qué es comer sano? Entonces procedemos a hablarle y pasarla con los nutricionistas.
Ese es un pilar importante en la atención de estas enfermedades. Un equipo básico de atención. No es el médico, es un equipo donde el nutricionista, donde el fisioterapeuta, donde la enfermera, el médico, el odontólogo, todos deben estar atendiendo a esa persona que usted le diagnosticó diabetes. Entonces, estilos de vida saludable es la primera opción de tratamiento. Comer sano, moverse. Yo no mando a los pacientes a correr maratones como hace don Elías, que se la pasa corriendo maratones, mis respetos, lo admiro muchísimo, me encanta eso. Pero yo les digo, camine, empiece caminando 30 minutos, eso sí, de lunes a domingo. Porque antes decían, no, que haga actividad física 3 días a la semana. Eso hace años ya no funciona. Años, o sea, no es de ahora. Hace años, igual que 1 litro de agua al día, eso hace años, ya eso no funciona. 30 minutos, camine 30 minutos de lunes a domingo. Ah, no, pero que yo barro, yo trapeo, eso no es. Es que usted disponga a su mente y a su cuerpo a hacer una actividad física durante 30 minutos, donde su mente, conectado con su cuerpo, sepan que van a moverse para sentirse bien. No es que voy a trapear, no es que voy a corretear al perro, no es que voy a echarle agua a la vaca, no. Es actividad física consciente durante 30 minutos. Y yo les digo, camine 30 minutos reloj de lunes a domingo y usted va a ver que la vida le cambia. Eso es lo que yo les digo a ellos, no los mando a correr, no los mando a hacer zumba. Eso va a pasar cuando la persona se empieza a sentir mejor, solito va a buscar más actividad física. Pero para arrancar, 30 minutos diarios. Caminar. La segunda opción, los medicamentos. Hipoglicemiantes orales que les trampan la vida al paciente. Nosotros usamos una de las más baratas, que es la metformina. Quien haya tomado metformina o haya tenido pacientes tomando metformina o familiares, saben que eso a muchos, porque no a todos, pero a la gran mayoría les da unas diarreas espantosas, así es que bajan de peso. Sí, horrorosa. Yo tuve una paciente que ella me decía, me estoy muriendo y nada más la tenía con una metformina al día, pero es lo que hay. Porque pues igual las otras les van a producir efectos secundarios desagradables. ¿Y esto qué hace? Abandono de terapéutica. Abandonan la terapia, o sea, abandonan el medicamento y te regresan ya listo para la insulina. La otra pues es la insulina, que es un medicamento carísimo. Me decía un paciente que cada vial de insulina le costaba, creo que eran $90 o más, y él usaba 2 viales. Por lo general, el sistema nuestro de salud eh, hoy tiene insulina, mañana no, pasado mañana tampoco. Entonces, poner a un paciente en insulina es prácticamente condenarlo a que se muera, porque la gran mayoría de los pacientes que van a nuestras instalaciones de salud no tienen dinero para cubrir este tipo de tratamiento. Pero ojo, cuando yo llego, no estoy hablando de la diabetes tipo 1, que como ya dijimos, ahí hay un factor genético importante. Hace muchos años se le empezó a dar insulina al diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque la terapéutica oral falla. Y yo le comentaba a Jocelyn que la semana pasada recibí una paciente de 32 años que me partió el alma. Tuve que hablarle fuerte, pero casi quedé llorando con ella. 32 años, una muchacha, está con insulina, está con metformina, 2 metformina al día, hemoglobina glicosilada en 10 puntos y pico. Me la manda el médico que la ve, que es mi médico de cabecera, para que yo le mande sitagliptina, y yo me quedo, yo me le quedo viendo yo, ¿y qué has pensado sobre eso? Y la muchacha me dice, bueno, no sé qué, o sea, ¿qué vas a hacer cuando la sitagliptina falle? Porque va a fallar, va a fallar. O sea, si estás con insulina, estás con esto, o sea, si tú en tu mente no comprendes que tienes que cambiar lo que estás haciendo, no va a haber terapéutica que funcione. Obviamente la paciente quedó llorando, como les dije, casi quedó llorando con ella, porque tiene 32 años nada más y está condenada al ritmo que va. O sea, pasó de tener una hemoglobina glicosilada de 7 y pico a 10 y pico en 3 meses.
sea, eso no lo hice yo, eso lo hizo ella. Por eso le dije, si tú en tu mente no comprendes que lo que estás haciendo te va a matar, yo no puedo hacer milagros, o sea, no puedo. Yo no soy su médico, yo la estoy heredando, porque, porque pues quedó en el sistema ahí, en el centro de salud donde estoy. Y obviamente es una paciente a la cual le entregué un brochure de nuestros productos, porque definitivamente ahí no hay de otra. Y las alternativas, que la puse aquí de último, no porque sean las menos importantes, sino son las alternativas, nuestros queridos complementos nutracéuticos. Eh, definitivamente, yo he estado utilizándolos con personas que se han dejado y ya van por la segunda compra de estas alternativas, porque les ha cambiado la vida. O sea, personas que tomando su medicamento de base no bajaban de tener glucosa de 250, 210 y tomando con un primer sobrecito de no carb a tener glucosa en 136 y bajando con el primer sobre. Entonces, definitivamente, pues es una alternativa que deberíamos estárselo ofreciendo a todos los que podamos. La siguiente, José Adrián. Y las alternativas que nosotros ofrecemos, en primer lugar, el producto estrella, para mí, ojo, como médico y como fusioners, como fusion lovers, como dice mi hija, es el no carb para diabéticos. Eh, porque los componentes que tiene el no carb hacen todo esto y no es mentira, porque lo consumo. Y lo consumo porque la hemoglobina glicosilada a mí en algún momento el año pasado me salió en 6. Y yo dije, ops, que algo está pasando. Pero yo creo que era mi hígado que me estaba jugando la pacheca, pero igual empecé con el no carb y todo eso bajó. Eh, reduce la velocidad de asimilación de carbohidratos y la grasa. Reducción de azúcar en sangre y colesterol, reduce acumulación de grasa en el cuerpo y evita, esto es lo más fantástico, lo que más me encanta decirle a los pacientes, los picos de glucosa en sangre. Eso es lo primero que yo les digo, este producto evita los picos de glucosa en sangre. Obviamente, si reduce la velocidad de asimilación de los carbohidratos, va a disminuir los picos de glucosa en sangre. Entonces, recuerdan lo que yo les dije, esto es una enfermedad buscada. ¿Por qué? Por el aumento del consumo de carbohidratos. Yo muchas veces le digo al paciente, mejor cómase un dulce, lo va a disfrutar, igual va a tener diabetes. El problema es suyo porque me dicen, pero si yo ni como dulce, pero cuando vas, le revisas lo que come, en la mañana pan, hojaldra, en el mediodía la palangana de arroz, o como hacemos acá, arroz con macarrones, ensalada de papa y gallina guisada. Ese es el plato típico del chiricano. Y yo lo recuerdo de cuando estaba niña, que eso era lo que nos hacían de comer. Ah, cierto, y las tajadas. Entonces, las tajadas fritas, por supuesto. Entonces, el aumento en el consumo de carbohidratos es el que nos tiene a nosotros aquí. No es la comedera de dulce, es el aumento en el consumo de carbohidratos. Acuérdense que los carbohidratos se convierten en azúcar. Entonces, por eso yo le digo, mejor comas un dulce, lo va a disfrutar más, igual va a tener diabetes a lo que está haciendo. Eh, entonces, este producto maravilloso y es una gran bendición, lo que hace es que reduce la velocidad de asimilación de los carbohidratos. Por lo tanto, disminuye la glucosa. Por eso es que no es raro que este paciente que yo les comentaba pasó de tener 210 en glucosa el día anterior a después de tomarse un sobrecito de no carb, tener 136. Eso no es raro. Eso es lo que se está buscando. Ahora hay pacientes que son, yo digo, son más sensibles que otros. Jocelyn dice que es que los sobres que yo vendo están bendecidos. Sí, yo les oro a todos ellos antes de entregarlos, créanme. Siempre hago una oración cuando voy a entregar un paquete de cualquier producto de Fusion. Así que sí, están bendecidos. Fusion es una bendición. Eh, y ese paciente me decía, ¿esto qué es? Quedó maravillado. Además de que ese paciente
tenía, y ahorita vamos a ver todas las variaciones de glucosa, porque le puse una imagen allí de ese paciente particularmente. Ese paciente tenía parestesia, o sea, tenía hormigueos en manos y pies, un paciente de 55 años más o menos. Hormigueos en manos y pies, o sea que ya, como yo le dije a él, ya usted está para insulina. No hay de otra, a menos que usted acepte esta sugerencia. Y fue cuando le presenté la combinación de no carb con otro producto que les voy a presentar ahorita. Entonces, todo esto que tiene, que vemos aquí, son los componentes de el no carb. Por eso es que todas esas fibras agarran esos carbohidratos y le dicen, usted no va para ningún lado, aguántese ahí, porque para allá no va, se va para las heces, lo desaparecemos. La siguiente, José Adrián. Entonces, este es mi otro producto, el que viene aquí, que yo combino para los pacientes diabéticos, el Passion. El Passion a mí me ha funcionado fantástico. Tengo 3 pacientes en seguimiento. Ya voy a empezar con un cuarto paciente en seguimiento de combinarle no carb con Passion, sobre todo cuando el paciente ya me manifiesta algún tipo de alteración en la microcirculación. Recuerdan que les dije que el paciente, que es mi paciente estrella, porque es el que se hace la glicemia todos los días, y que tengo un reporte diario de él de glicemia. Ese paciente tenía parestesias en manos y pies, o sea que tenía hormigueo. Entonces ya había empezado una afectación en la microcirculación, que es muy común en los diabéticos. Por eso es que al diabético le cortan el dedito, le cortan el piecito, porque ellos empiezan a tener acúmulo de azúcar en la microcirculación y empiezan a perder esa sensibilidad. Entonces eso empieza así, con un hormigueo, que nosotros en medicina le decimos parestesia. Entonces a ese paciente yo le combiné el no carb con el passion. El passion le desapareció las parestesias. Tiene lógica porque es un vasodilatador. Hacer un vasodilatador, el azúcar se va. Por supuesto que también incrementa el desempeño sexual por las propiedades vasodilatadoras y mejora la circulación sanguínea. Nosotros usamos mucho el passion para los pacientes que tienen problemas de varices, de insuficiencia vascular, piernas cansadas, fantástico, yo lo tomo, es fantástico para estas piernas adoloridas, que uno al final del día dice que tengo las piernas cargadas, o sea, edematosas. El Passion desaparece todo eso. Soy fiel creyente en él y soy un ejemplo de que es así. Eh, todos los componentes que tiene el Passion, pues lo hacen ya mis colegas que han antecedido, tanto la nutricionista como la doctora Amada, han hablado sobre las propiedades del Passion. Es fantástico. Aquí les tienen los componentes, la maca, aminoácidos, guaraná, ginseng, zinc orgánico. Hacen de este producto una combinación excelente con el no carb. ¿Cómo damos el Passion? Yo lo recomiendo porque hay clientes que dicen que el Passion les quita el sueño, pues como es vasodilatador, yo lo tomo a la hora que sí, igual duermo. Mi hija lo ha probado también, igual duerme, pero pues yo lo recomiendo en la mañana, al mediodía, por lo menos antes de las 3 de la tarde, por las cochinas dudas de que vayan a quitarle el sueño. Entonces van a decir, ese producto me dio insomnio. No, así que yo les hago la aclaración. Y el no carb, pues como siempre lo hemos mandado, 30 minutos antes de su comida más pesada. Si su comida más pesada es al mediodía, 30 minutos antes, o si usted va para un buffet donde usted se va a atragantar, como hacen muchas personas, entonces llévese su sobrecito y tómese en agua caliente. El passion, pues sí, una bebida fría, deliciosa. Eh, esta persona yo le entregué los 2 productos y los tomó de una vez, porque pues eran como las 3 de la tarde más o menos. Y ya les digo, los cambios fueron fantásticos. El Passion le desapareció todas las parestesias y pues el no carb le ha ido bajando los niveles de glucosa. La siguiente es mi otra recomendación importante. El Bioprofit es una de nuestras proteínas. ¿Por qué el Bioprofit? Por eso que dice ahí de primerito, disminuye ansiedad de comer actuando sobre el hígado y no en el cerebro. O sea, esto es sumamente importante. O sea, la información, la ansiedad de comer es por cómo él actúa en el hígado, no así
haciendo un cambio acá a nivel cerebral, no es central, sino más bien a nivel del hígado, porque no se dan esas necesidades de estar comiendo a cada rato. Elimina el tejido graso, pero mantiene la masa muscular, que en los diabéticos y en todas las personas esto es importante. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que se perdía masa muscular, el Bioprofit. No, te ayuda a bajar de peso porque elimina la grasa, evita la flacidez, pero no te elimina músculo. Y eso es lo que todos debemos buscar. Entonces, tiene lógica y es sumamente importante que usted le ofrezca al cliente, a la persona, a usted mismo, a su familiar, la combinación de estos tres productos: el no carb, el passion y el bioprofit. La proteína es sumamente importante. Y esta proteína tiene estos componentes: el bioproteín, más colostrum, que ya hemos hablado también de las propiedades del colostrum para todo lo que es el sistema inmunológico, tamarindo malabar, y prolibra, que es un derivado del suero lácteo. Este prolibra es, como por decir, un superalimento. Por eso también la persona no siente la necesidad de comer porque se siente satisfecho. Y ahora que menciono eso, yo tengo un cliente que me compra no carb, no es diabético, pero él quería bajar de peso y es de buen comer. Y entonces me compra el no carb y me dice un día, después de que se tomó la primera bolsa, me dice: doctora, ese producto le quita a uno las ganas de comer o les da náusea. Yo dije: náusea. Es que lo que pasa es que yo me sirvo la comida, entonces llega un momento en que ya me llené y si me sirvo un poco más, me dan como ganas de vomitar. Yo dije: porque ya su cerebro se llenó, o sea, como él baja los picos de glucosa, nos llega esa información al cerebro del azúcar. Acuérdense que tener azúcar alta hace que el cerebro te pida más comida. Entonces, como bajo el pico de glucosa, esa información no llega al cerebro y se inhibe la necesidad de comer. O sea, el cerebro inhibe el deseo de comer. Entonces, este cliente me dice eso, que está fascinado porque come, se llena y no, me dice: es que yo soy bien hartoncito, doctora, no quiero seguir hartando. Es un odontólogo, así me habló. Y ya va por su segunda bolsa, porque él dice que ese producto le cambió la vida, porque él me decía que él no podía parar de comer, o sea, que era comer, 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 y al paso que iba a quedar en obesidad, no está obeso todavía. Entonces, pues, encontró en el no carb su aliado perfecto. Y bueno, ya les mencioné, pues, el asunto este de las proteínas. Es importantísimo para nuestros pacientes con enfermedades crónicas eh, darle este tipo de alimento que evita que pierdan masa muscular. Todos debemos consumir. Yo por lo menos hoy tuve una conversación con mi amigo Adrián porque estoy pasando por una situación ahí. Él me decía: yo espero que usted se esté tomando su proteína. Yo dije: bueno, no como debe ser, pero sí me la estoy tomando. Admito que no, y se lo dije, no soy muy constante porque a veces se me olvida, pero sí, sobre todo por lo que estamos en los T5, como dice don Elías, debemos cuidar el asunto de las proteínas, debemos consumir proteínas. Así que bueno, esto era lo que traía para ustedes esta noche. Traté de hacerlo. Ah, bueno, perdón, se me olvidaba esta parte importante. Este es el paciente, mi paciente estrella, que les digo que se hace el azúcar en sangre todos los días porque tiene el aparatito. Él empezó, bueno, no tengo el del 200 y pico porque eso me lo dijo en una conversación cuando me llamó asustado. De hecho, él llamó a mi mamá para que le diera mi número de teléfono porque él ya no sabía qué hacer. Entonces mi mamá dice: llámala porque ella está vendiendo unos productos que son una bendición. Mi mamá, ella es mi agente, ella me ha conseguido varios clientes. Y definitivamente la persona me llamó y yo le ofrecí y él dijo: sí, yo lo voy a comprar. Y pues esta fue la que ven ahí de 136, fue después del primer sobrecito de Nocar. Y miren las variaciones y las dos últimas, que espero que se vean, de 83 a 81, es más o menos como anda ahora. De hecho, estamos pues estamos evaluando, porque ustedes saben que para retirar medicamentos hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos hacer las cosas así tampoco a la ligera ni emocionarnos, porque tenemos que pensar en el bien del paciente. Pero sí él tuvo un periodo en que no tomó la sitagliptina
y la variación de glucosa prácticamente nada. O sea, se mantuvo, creo que fueron estas que están aquí de 123, 128, que fue cuando él se atrevió a decirme que tenía como 4 días que no tomaba la sitagliptina porque no la había comprado, que se había mantenido. Entonces, eso es parte de lo que lo tiene también a él apegado pues al producto. Y con él, en esa semana, también hubo otro paciente, amigo mío, que por un laboratoriazo, como decimos nosotros, o sea, de repente se hizo un laboratorio y le salió 209 de glucosa, él no sabía, pero yo sí lo sospechaba porque había tenido se había golpeado la pierna y tenía una herida que no sanaba. Entonces, definitivamente, pues, había algo allí y también está consumiendo el no carb. Él no se hace glucosa en sangre, ya le ha ido bajando, pero sí me dijo algo chistoso, que dice que él antes, él escupía en el lavamanos y llegaban las hormigas y que ahora que está tomando no carb, eso no pasa. Y me recordó lo que nos decían nuestros profesores de historia de la medicina, que así fue que se descubrió la diabetes. Entonces me dice, yo creo que ya me mejoré porque incluso escupí para ver si llegaban las hormigas y no llegaron. La gente pero, o sea, pues sí, es una forma, ¿no? Así que, y la otra que tengo es una chica que porque tenía que sacar un seguro, le salió la hemoglobina glicosilada en 6.8, no tiene ni 30 años. Y está consumiendo Nocar, ya va por glucosa en 90 y pico, ya va por la segunda bolsa y le compró a la mamá una bolsa de Nocar porque pues vio que en ella dio resultado y quiere darle salud a su mamá también. Así que bueno, yo espero haber llenado las